Mi hijo. José Luis López. Y en nombre de la Fundación Trinidad Alfonso, de verdad, muchísimas gracias por estar en este evento en Impulse Valencia. Estamos apoyando el atletismo, estamos apoyando el running, estamos también dando un más que merecido homenaje a un grandísimo campeón, a una gran leyenda que es Martin Fiz. Y estamos haciendo otra cosa importantísima, que es ayudar a Bapace, a la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Pues es que nuestros hijos, personas con parálisis cerebral, puedan tener una vida pues lo más normalizada posible. Con todos nosotros, el hombre que aprendió a sonreír al éxito sin perder la humildad, Martin Fiz. Hoy es un día muy emocionante, aquí refleja todo lo que es mi vida. Espero que esté reflejada toda la vuestra, esos 11.000 participantes en el maratón de Valencia. Creo que Martin Fiz, más allá del deporte, es un referente. Y ver este documental debería ser casi obligatorio, de verdad. Lo digo de corazón. Yo creo que Martín ha sido un poco la primera persona que nos ha llegado a la maratón a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros cerebros, a nuestro corazón. Y yo creo que ha sido el pionero en el cual todos nos hemos fijado. Yo cuando llego a mi casa y mi hijo me pregunta ¿qué tal, papá? ¿Cómo has llegado? Digo, el 100 y pico. Dice, vaya mierda. Claro, lo que pasa es que lo bueno que tiene es que se ha generado el concepto finisher, que es un gran concepto. O sea, que el hecho de acabar la carrera y ya te sientes campeón y que encima te dan una medalla y todo eso, eso es un gran detalle que yo agradezco a la organización, de verdad. Correr sola, cuando corro con amigas me presiono, siento presión y me va en contra. No me gusta ir sola con mis pensamientos y mi música, que me pongo musicón y no veas. Me ayuda fuerte porque según la música que me ponga corro mejor o peor. Entonces con la de Macaco corres muy bien, ¿no? ¿Cómo? Con la de Macaco muy bien. No, para correr no, yo me pongo más reggaetón, así hortera que... Bueno. Cuando te ves más de bajón, ya sea en el trabajo o en un deporte, cuando crees que no puedes más y te das cuenta de que siempre vuelves y siempre sale otra ola y siempre la puedes coger y siempre puedes ser capaz de surfearla. El dicho ese que dicen de que las madres pues tenemos como un sexto sentido, pues yo, en mi caso es como que tengo energía extra. Y empecé un poco como juego, digo, bueno, voy a ir probando a ver qué tal y efectivamente al poco tiempo hice mi mejor marca en 5.000, luego he sido décima del Campeonato del Mundo. Efectivamente, yo sí estoy convencido que las personas que no practican deporte en general y particularmente que no corren, que no han descubierto esto, se pierden media vida. Como ha dicho nuestro amigo, aquí lo que importa es ser finisher, disfrutar, sufrir y, si aún cabe más, ser felices. Mañana vais a ser muy felices, nada más. Disfrutar.